Este video corresponde a la segunda parte de la clase del 2 de noviembre de inglés para la licenciatura en enfermería de la sede Allen. En la primera parte del video estuvimos trabajando con la estructura de la voz pasiva, que en general no presenta mayores dificultades. Solamente algunas estructuras especiales, a las que llamaremos voz pasiva compleja, pueden presentar alguna dificultad. Por lo tanto, vamos a presentarla aquí, la estructura para reconocerla y también algunas estrategias para poder proporcionar una versión en español. Entonces, la voz pasiva compleja es aquella oración que, además de tener una voz pasiva, tiene a continuación un verbo con to infinitivo. Por ejemplo, the patient is reported to be healthy es una estructura en voz pasiva compleja. Si entonces, la versión en español de esta estructura sería: se informa que el paciente está saludable. ¿Sí? Nosotros identificamos primero si la voz pasiva, el verbo to be más el verbo principal en pasado por participio, is reported, y a continuación identificamos un verbo, digamos, que tiene un to al inicio, to be. ¿Cómo lo vamos a resolver al momento de traducirlo al español? Vamos a hacer un movimiento y vamos a ubicar la palabra se al inicio de la oración junto con el verbo en voz pasiva, es decir, is reported, se informa. Vamos a agregar luego un que, el segundo paso es agregar un que, se informa que, y luego vamos a traducir el verbo que está en infinitivo al español en el modo subjuntivo, que es similar al presente. ¿Sí? Entonces, the patient is reported to be healthy, en español sería: se informa que el paciente está saludable. Esta estructura compleja es muy frecuente con verbos del tipo think, pensar, se piensa que, say, decir, se dice que, believe, creer, se cree que, se espera que, se recomienda que. Esos son verbos que habitualmente aparecen con una estructura pasiva compleja. Siempre es el primer verbo, el verbo to be, el que indica el tiempo verbal. Por lo tanto, the patient is reported nos indica que la oración está en presente. Se informa o se reporta. Si no, se informó, no se informará, dado que el verbo to be está en presente. Se informa. Si veamos otro ejemplo. The nurse is requested to record the frequency, duration and intensity of labor contractions. En esta oración, is requested to record es la estructura pasiva compleja. Si el español sería: se solicita a la enfermera que registre la frecuencia, o también se solicita que la enfermera registre la frecuencia, duración e intensidad de las contracciones del parto. Si entonces teníamos is requested to records o records, si estas son las dos partes de la estructura compleja, donde la primera parte de la oración empieza con se en presente, dado que is requested está en presente, se solicita. Luego tenemos un que, en este caso se solicita a la enfermera que, o se solicita que la enfermera. Y luego tenemos el verbo en infinitivo, que al español pasa a ser subjuntivo. Se solicita a la enfermera que registre, o se solicita que la enfermera registre la frecuencia, duración e intensidad de las contracciones del parto, donde, como dijimos anteriormente, siempre es el verbo to be, que está al inicio de la frase verbal, el que indica el tiempo de la oración. Sí, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para la traducción de la pasiva compleja? Tenemos en esta pantalla los pasos 1 y 2. En la oración younger patients and those with lower educational attainment have been found to experience poorer mental and physical health, identificamos la frase have been found to experience.
Entonces, primero vamos a leer la frase en voz pasiva con se. Ese have been found lo vamos a leer con un se. Se ha comprobado. El tiempo verbal aquí es presente perfecto porque tiene have been, es decir, tiene al verbo to be en presente perfecto, y luego el verbo principal, comprobar o descubrir, va a terminar en had oído, se ha comprobado. Luego vamos a agregarle un que antes de la frase nominal o del sujeto. En esta oración tenemos una frase nominal larga. Younger patients and those with lower educational attainments es el sujeto del verbo, es decir, ¿quiénes? ¿Sí? La frase nominal. Entonces vamos a ponerla a continuación con un que. Se ha comprobado que ¿quiénes? Los pacientes más jóvenes y los que tienen menor nivel de educación, ¿sí? Y vamos ahora a analizar la segunda parte. El verbo que está en infinitivo, to experience, se lee como si fuera el subjuntivo. Se ha identificado que los pacientes más jóvenes y aquellos con un nivel de educación inferior o menor, ¿sí? Que tienen menor nivel de educación, experimentan una peor salud mental y física, ¿sí? Esta sería la forma de traducir una frase en voz pasiva compleja. ¿Sí? ¿Cuáles son las tareas que les vamos a asignar para poner en práctica todo esto? Les vamos a subir un PDF con una práctica integradora de contenidos que llamamos práctica integradora de contenidos A, y luego subiremos en otro momento la B, y vamos a subirles además las respuestas para autocorrección. Sí, van a tener también, me quedó diferente el orden acá, de tarea la actividad 26 del cuadernillo. Luego de leer las páginas anteriores, vamos a trabajar con las páginas 67 a 69 del cuadernillo. ¿Sí? También les vamos a subir las respuestas de la actividad 26 para que se autocorrijan y pueden realizar todas las consultas pertinentes por cualquiera de los medios. Recuerden que los lunes nos estamos encontrando vía Zoom a las 10 de la mañana para seguir con la práctica y para responder todas las consultas que surgen luego de que se corrijan ustedes con las respuestas que les subimos.